Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Están secuestrados esta mañana 28 policías y un oficial del ejército colombiano en una zona rural en el departamento del Cauca, en donde campesinos cocaleros, usados por disidentes de las FARC, levantaron una asonada para evitar operativos contra el narcotráfico. Ocurrió ayer en la tarde y desde ese momento, desde las explosiones, desde los ataques, desde las bombas Molotov, todo ha sido desorden y demostraciones de poder militar de estos disidentes de las FARC. En teoría son campesinos, en un sector conocido como La Hacienda, está allí en el corazón del Micay, que es ese valle poroso en donde se cultiva tanta hoja de coca. Se enfrentan con soldados a los que acusan de querer erradicar cultivos ilícitos y por eso terminan sacándolos y secuestrándolos. Ahí le tocó llegar a la policía, que se enfrenta con la comunidad, quemaron 2 tanquetas, son 28 los policías que tienen a esta hora secuestrados, retenidos, dicen ellos, no los dejan salir del plateado. Tan violento fue el enfrentamiento que hay 9 personas, policías, civiles y por supuesto algunos campesinos que resultaron heridos. Una situación crítica. En segundo les vamos a contar. Bienvenidos. Esta es la noticia de este día viernes. Hoy es 7 de marzo. Tenemos tiempo seco esta mañana en Bogotá. Va a llover un poquito menos el fin de semana de lo que ha llovido esta semana. Mientras en Cauca estaban en estas imágenes de guerra, los disidentes de las FARC usando a la comunidad con los campesinos cocaleros de escudo. En el Catatumbo una situación parecida en algún sentido. El presidente Petro llegó a Tibú con todos sus ministros para firmar un pacto por la paz del Catatumbo, que son los decretos anunciados ya de la conmoción interior, con los que se van a gastar, a recaudar primero y a gastar después casi 3 billones de pesos. Fue un tenso y acalorado debate con los anfitriones, los campesinos que le terminan reclamando al presidente Gustavo Petro, muy molestos porque él dijo en el Consejo de Ministros el lunes que esas organizaciones de campesinos allí están permeadas por las armas, subordinadas por las armas. Y llegó el presidente Petro y le reclamaron de frente. Fue otra asonada, otro levantamiento con reclamos totalmente justificados porque el presidente Petro generalizó. Y como suelen salir las generalizaciones, salen mal. Se quejan de que el presidente los está estigmatizando, los está acusando de pertenecer a la guerrilla y de ser campesinos armados. Y les molesta que los comparen, como dijo el presidente Petro, y también él se lo repitió en la cara, con organizaciones de extrema derecha que están en contra de la conmoción interior, que al final de cuentas es el debate. El presidente en una sola diatriba contra el presidente de la ANDI, contra campesinos del Catatumbo y contra el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, que cometieron ellos lo que al presidente Petro le parece un sacrilegio, que es estar en desacuerdo con las motivaciones que llevaron al país, como estamos hace mes y medio, en este estado excepcional de conmoción interior. Cuando el presidente Petro dijo, señorito bogotano, es posible que se estuviese refiriendo a Bruce McMaster, que es el presidente de la ANDI, que en realidad es cartagenero, o al exmagistrado Linares, que sí es bogotano, ambos pidiendo en la Corte Constitucional que se caiga la figura de la conmoción interior con la que el presidente Petro intenta el recaudo extraordinario, la plata extraordinaria para atender la situación ordinaria en el Catatumbo, en norte de Santander. Bienvenidos, ya les vamos a contar de estas noticias. También les hablaré de la aplanadora petrista, que anoche logró la primera victoria del ministro Armando Benedetti, 90 votos a favor, apenas 48 en contra, aprobando la reforma a la salud. Ya salió de la Cámara de Representantes, allí es un triunfo indiscutible del gobierno. Aprobaron superpoderes para la ADRES, la creación de los famosos CAPS, que son los centros de atención primaria, y la conversión de las EPS, que dejarán de ser lo que es hoy, dice el presidente Petro, que son el modelo perverso del negocio, como si no hubiéramos llegado al negocio en la salud, que es cierto, lo hay, por el fracaso del Estado que no fue capaz de atender a los millones de colombianos. Ya fracasó el Seguro Social y ahora esta nueva reforma intenta otra vez un modelo público muy privilegiado. Tan público va a ser que tumbaron un artículo anoche, el 42, que le daba la capacidad de nombramiento a través de la meritocracia a quienes van a ser gerentes de clínicas y hospitales. Finalmente tumbaron ese artículo y es decir, van a manejar la salud no por meritocracia, sino con el criterio muy político, la elección a dedo de alcaldes y gobernadores.
Esos gerentes de clínicas y hospitales serán cuota de los políticos del momento. Quedan pendientes ahora 2 debates en el Senado. Anticipa el ministro Benedetti, el gran ganador de anoche, que ya tienen mayorías en el Senado. Yo tengo todavía reservas. No creo, ya en el Senado se les quemó el pan el año pasado cuando intentaron aprobar básicamente la misma reforma. Anoche tarde se tomaron una fotografía que es muy viral en las redes sociales, una fotografía del petrismo todo, celebrando este fin del actual modelo a la salud y dándole la bienvenida al próximo. Hay que darse la bendición y rezar para que el nuevo modelo de salud no cobre vidas, que funcione mejor que el del magisterio, con el que no han podido, ese del FOMAC, que ha sido un desastre, no han podido montarlo y es un riesgo, por supuesto, volver a un modelo muy público en la salud. La otra imagen es la que están poniendo los Pacientes Colombia como si fuese un cartel de delincuentes, que tampoco lo son, de quienes votaron anoche el nuevo cambio, el modelo de salud que quiere el presidente Gustavo Petro. Hablando del presidente, les contaré de la otra batalla, una que perdió en el Consejo de Estado, que le ordena pedir disculpas públicas en máximo 5 días por haber llamado victimarios a quienes participaron en una de las marchas de la oposición, la de noviembre del año pasado. El presidente Petro dijo que esos que iban a salir a marchar eran los victimarios de la guerra en Colombia, que es como el presidente suele ver el mundo. Quienes no están con él son la extrema derecha, son nazis, son victimarios. El Consejo de Estado le pone un basta y le dice que tiene que disculparse. Unas disculpas que tendrán que hacerse a través de la misma forma en que fue la agresión. Nuevo round que pierde el presidente Petro, ya se había retractado o le habían ordenado retractarse por decir que quienes gritaban fueran Petro eran asesinos. Son las 6:07 a.m. En segundos, la historia, el fracaso de Starship, que es el cohete que anoche estalló en el aire sobre Florida. Esta mañana los aeropuertos, los de Miami, Orlando y Fort Lauderdale, están recuperando la normalidad porque los escombros, los pedazos del Starship cayeron en el cielo de la Florida. Y esta mañana hay un mensaje que intentaba ser tranquilizador sobre el estado de salud del Papa Francisco. Muy deteriorado, el Papa Francisco, hablando en español, no creo que haya tranquilizado mucho sobre su condición, padre. Se le siente muy ahogado, muy difícil. Yo creo que es una de esas pruebas de vida, ¿no? Porque mucha gente comenzó a decir, ¿será que está vivo? Pues ahí está el Papa diciendo algo. Habla en español, supongo yo, Néstor, que porque es su lengua materna, ¿verdad? Él además habla italiano y además habla alemán, y se comunica normalmente en italiano, pero esta vez lo hace en castellano con mucha dificultad. Uno termina intranquilo. Yo lo escuchaba y sufría realmente. Sí, el Papa envió el mensaje para tranquilizarnos, para decirle al mundo que hay que estar tranquilo. Tal vez no salió bien. 6:08 a.m, es un gusto acompañarlos. Hoy es viernes, es 7 de marzo, aquí está el resumen. Lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. En el Plateado, en el departamento del Cauca, se registraron fuertes enfrentamientos entre campesinos y la Policía Nacional, luego de que la comunidad expulsara a tropas del ejército, presuntamente por descontento ante una posible erradicación de cultivos ilícitos. El ejército confirmó que una tanqueta militar fue incinerada. Que se prendió, amigo, échale en agua para que se apague. Información que entrega el secretario de Gobierno del departamento del Cauca, Miller Hurtado, se habla de 28 policías que estarían retenidos por un sector de los manifestantes. Un comunicado del Ejército Nacional, una comunicación oficial, ha dicho que sus tropas hasta el momento se encuentran sin ninguna novedad. El secretario de Gobierno del Cauca, Miller Hurtado. Entre ellos se tienen 28 policías retenidos por la comunidad y un oficial del Ejército. Están incomunicados, no sabemos el sitio. A través de sus redes sociales, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, reiteró el llamado al Gobierno Nacional para actuar de manera integral en este territorio del Cañón del Micay, evitando así que la comunidad siga siendo instrumentalizada por los grupos armados. Es un proyecto que comienza a destrabarse y que el trabajo que viene haciendo el presidente para informarle a la comunidad de lo importante de este proyecto se pueda también finiquitar satisfactoriamente en el Senado de la República. Fue aprobada la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Ahora, uno de los proyectos más importantes para el gobierno Petro tendrá que ser discutido en el Senado. Con este proyecto se plantean cambios importantes para el sistema de salud acá en Colombia. Precisamente hablan de que la ADRES será
será la encargada de recaudar todos los recursos fiscales y parafiscales que deberá ingresar al Fondo Único Público de Salud. Habla el ministro del Interior, Armando Benedetti. El gobierno, el presidente, lo que tomó fue la decisión de hacer una comunicación para que el Congreso entendiera que sí o sí se iba a tocar ese tema, porque usted sabe que habían habido dilaciones. Benedetti también aseguró tener mayorías en el Senado de la República para sacar adelante la reforma a la salud en la Comisión Séptima. Tenemos unas mayorías y tenemos unas personas que son afines al gobierno, y lo que hay que hacerse, como se hizo aquí en la plenaria de la Cámara, es debatir las ideas y llegar a algunos acuerdos. La aprobación de la reforma a la salud en su segundo debate ha generado reacciones negativas entre varios gremios del sector, pues muchos sostienen que la reforma no aborda los problemas estructurales que enfrenta actualmente el sistema de salud. Habla Augusto Galán, director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud. El sistema de salud necesita cambios y necesita modificaciones. Desafortunadamente, esa reforma no responde a las necesidades y a los retos que tiene el sistema de salud. Denis Silva, de Pacientes Colombia. Recordemos que este gobierno armó el cambio con Armando Benedetti. Quien generó todo para destrabar la reforma fue Armando Benedetti. Si en la legislatura pasada pagaron 1.000 millones de pesos, nuestra gran pregunta como pacientes es ¿qué dádivas dieron para que se destrabara la reforma? Néstor Álvarez, de Pacientes de Alto Costo. Hay una irresponsabilidad de la Cámara de Representantes en aprobar un articulado que no dirige ninguna solución y que se puede demostrar técnicamente que no hay solución con la reforma planteada. En Colombia, día consecutivo se mantiene el paro arrocero. 8 puntos del país permanecen bloqueados. En el Espinal, Tolima, los arroceros dialogan con el gobierno en búsqueda de una salida al paro. Aún no hay un acuerdo sobre el punto principal. Los arroceros exigen una carga de 185.000 pesos que está en la actualidad y que se suba a 220.000. Sobre este tema también se refirió la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, quien aseguró que al gobierno nacional ya se le advertía previamente sobre estos bloqueos. Nosotros tuvimos, como lo manifestamos anteriormente, el 17 de febrero, una mesa en la que participó el departamento del Meta, el departamento del Huila y el departamento del Tolima, donde los 3 departamentos advertimos de esta situación que se podía presentar. A un evento llamado Acciones por la Vida Catatumbo llegó el presidente Gustavo Petro con todo su gabinete para socializar los decretos de conmoción interior con la comunidad y firmar el Pacto Social por la Paz en esa región. El presidente Gustavo Petro tuvo un discurso de casi 1 hora en el que defendió su declaratoria de conmoción interior y habló del ELN, asegurando que hay una lógica extranjera en esa guerrilla. Y el ELN, que tiene 2 versiones. El ELN, que estaba ubicado desde hacía mucho tiempo en el Catatumbo, décadas en el Catatumbo, y el ELN que llegó de pronto. Durante su discurso, múltiples campesinos le reclamaron al presidente Petro por haber relacionado organizaciones sociales con grupos armados en el pasado Consejo de Ministros, entre ellos Heiner Guarín, del Comité Social del Catatumbo. Sus palabras ponen en eminente riesgo nuestra seguridad, nuestra libertad, señor presidente. En sus manos dejamos nuestras vidas. El presidente Gustavo Petro respondió al presidente de la ANDI, quien pidió que se tumbaran los decretos de conmoción interior. Entonces, que no venga un señorito de Bogotá a decir que no hay causas de la conmoción. Y espero que el Estado sea capaz de defender el Catatumbo y la soberanía nacional. Pero los decretos de conmoción interior tienen otra realidad, otra esencia, y es cambiar el presupuesto de Colombia. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, radicó formalmente una propuesta al Ministerio de Ambiente para retirar el borrador de resolución con los lineamientos de la Sabana de Bogotá. Esto porque considero que dicho proyecto careció de diálogo, de conversación, de escucha y construcción colectiva. La saliente ministra de Ambiente, Susana Muhammad, por su parte vio de forma positiva la solicitud de la Procuraduría de ampliar a 45 días el plazo para los comentarios sobre la resolución. Creería que con respeto obviamente a las altas cortes, al Consejo de Estado, pues es muy importante que en la audiencia que se ha citado se escuchen todos los argumentos. Desde la ANDI, Bruce McMaster. Se está produciendo, por ejemplo, un desplazamiento eventual de ciudadanos desde Bogotá hacia afuera, y no es que se vayan a vivir a otras ciudades del país, no, van a tener que irse a Soacha, lo que significa que eventualmente lo que va a suceder es que los ciudadanos van a tener que asumir tiempos de movilización significativamente más largos. Según el Acueducto de Bogotá, la temporada de lluvias aleja por ahora la llegada del día cero. La entidad dice que el sistema Chingaza, que es clave para el suministro de agua en la ciudad, cuenta actualmente con el 38,84% de su capacidad de llenado.
El Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro que en un término de 5 días ofrezca disculpas públicas por haber llamado victimarios a quienes participaron en las marchas de oposición en noviembre del año pasado. Para el alto tribunal, el primer mandatario vulneró el derecho fundamental a la protesta de los participantes de esas movilizaciones. Con la presencia de básicamente todo el mundo, menos de los ministros del gabinete, se presentó en la sede de la registraduría el calendario electoral de cara a las elecciones para Congreso y Presidencia del próximo año. Las fechas para las elecciones entonces serán las siguientes. El 8 de marzo inicia la inscripción de ciudadanos para votar o para cambiar su puesto de votación. El 8 de noviembre vence el término para el registro de comités de grupos significativos ciudadanos e inicia el periodo de inscripción de candidatos y promotores del voto en blanco. Fitch Ratings le mantuvo la calificación a Colombia en BB+, pero redujo la perspectiva a negativa, lo que abre la puerta a potenciales rebajas en el futuro. Dice que el panorama fiscal del país se está deteriorando y que no es claro si vamos a tomar las medidas para corregir el rumbo. Se iluminó el cielo. Era el 8º vuelo de prueba del conocido cohete Starship, que ha sido calificado como la parte superior del sistema de lanzamiento más poderoso jamás construido. Voló en 1000 pedazos, generando momentos de nerviosismo para algunos, de pánico para otros y en algunos casos de caos en la operación aérea en los aeropuertos de Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach y Orlando. 4 aeropuertos en el área de Florida que poco a poco ya normalizaron sus operaciones, pero el periodo de suspensión de entrada de vuelos y de salida de vuelos fue de más de 1 hora. Dejó imágenes que para muchos fueron un espectáculo. El cielo se iluminaba con miles de restos de la nave que no solo se vieron, por ejemplo, en Miami, sino hasta en las Bahamas. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud. El Papa Francisco, que se mantiene estable tras más de 3 semanas hospitalizado, pasó una noche tranquila, según han informado esta mañana fuentes de la sala de prensa vaticana. Justo anoche, el pontífice mandó su primer mensaje desde el Hospital Gemelli de Roma para dar las gracias por las oraciones de todos los fieles del mundo desde que fue ingresado en ese centro médico de la capital italiana. Colombia ya tiene sus 2 clasificados a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Once Caldas y América de Cali serán los encargados de representar a nuestro país en la otra mitad de la gloria. América de Cali eliminó a Junior de Barranquilla en la tanda de penales que terminó 4-3, tras un 2-2 en los 90 minutos. Esto dijo sobre la clasificación Juan Fernando Quintero, del cuadro escarlata. Bueno, yo creo que tenemos que competir, torneo muy difícil. Hoy se demostró también en estos momentos, se juega esa jerarquía, esa confianza y bueno, ya está. Jan Pestaña y Duván Vergara anotaron para América de Cali, mientras que Guillermo Paiva lo hizo en 2 ocasiones para el Junior de Barranquilla. En la tanda de penales, Rafael Carrascal fue el encargado de darle la clasificación al América de Cali a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Estás escuchando